Me acogí a una interpretación del título del programa, a lo mejor quizás demasiado restrictiva o quizás con una pretensión no demasiado teorizante, sino justamente la idea de, casi se me escapa, iba a citar una frase de Lenin que decía aquello del análisis concreto de la situación concreta, con perdón, no sé si se puede citar a Lenin a esta altura, pero bueno, la idea era recurrir a un caso que tuviera el valor emblemático, o que a mí me parecía que tenía el valor emblemático para mostrar de alguna forma cómo se construye el discurso en las páginas de opinión, el discurso editorial en ciertos medios, no nos vamos a generalizar, en ciertos medios a propósito de este asunto, del asunto de la consideración de los inmigrantes que han venido llegando los últimos años a este país. Entonces he recurrido al estudio, digamos, de las páginas de un periódico que lamentablemente se edita aquí y que, como Yeyu dice en otros textos, le he dedicado un análisis pormenorizado, pero que vamos, yo creo que tiene ese valor ilustrativo de mostrar cómo se construye, y eso es lo que trato de mostrar aquí, ¿no? Qué tipo de estrategias argumentativas, qué tipo de presentación de las informaciones, qué tipo de imagen se va, digamos, diseminando a partir del texto de las informaciones, bajo una apariencia, en algunos casos, abiertamente xenófoba, pero en otras partes, una apariencia, digamos, de racionalidad, de manejo del sentido común, de las ideas que son comunes, ¿no? Para la gente que no conozca un poco el asunto, les he traído ahí una fuente del EGM, digamos, de los índices de audiencia de los periódicos, de algunos de los periódicos de Canarias, para que vean que el periódico que he elegido, que es El Día, es el periódico que acumula el mayor número de lectores en el archipiélago. Es decir, que digamos que tiene una pegada en lo que es la conformación de la opinión pública ya en términos estrictamente cuantitativos, ¿no? Es el periódico con más lectores de toda la comunidad, ¿no? Lo cual, claro, redobla, digamos, la responsabilidad social de ese medio, la responsabilidad ética que contrae con la opinión pública, ¿no? Este es un periódico que ya en el año 2008 mereció una condena del Parlamento de Canarias por el contenido xenófobo de algunas de sus proclamaciones editoriales, ¿no? Eso fue considerado por el periódico como una especie de agresión, y el periódico como tal también ha guardado memoria de quiénes fueron los que perpetraron este ataque contra el medio, y a partir de ahí pues lo ha convertido, digamos, en los enemigos permanentes, ¿no? Les incorporo aquí el Consejo Económico y Social de Canarias, que digamos que es un órgano consultivo del Gobierno de Canarias. Ha venido realizando en sucesivos años una serie de barómetros para auscultar la percepción pública de la inmigración entre la población del archipiélago, ¿no? Los años que aparecen ahí, desde el 2007 al 2010, a partir del 2010, digamos que la crisis económica se ha llevado por delante también este tipo de estudios, no ya restrictivamente referidos a la inmigración, sino en general de lo que es auscultar la opinión pública en cualquier tema, condiciones de vida, perspectivas sobre la educación o sobre la sanidad. Es decir, que teníamos ahí una fuente demoscópica para ir auscultando la evolución de la opinión pública en diferentes ámbitos, y a partir de 2010 esos barómetros han desaparecido y bueno, hemos perdido ahí la gente que quiera investigar sobre lo que es la percepción de la opinión pública sobre temas muy distintos, no exclusivamente la inmigración. Hemos perdido esa fuente de referencia. De todas maneras, tienen ustedes ahí digamos, la evolución de la opinión pública en los años que podemos considerar sobre si se consideraba que Canarias necesitaba población inmigrante, ¿no? Entonces, desde el año 2007, en el que solo el 46% consideraba que sí, que efectivamente hacían falta inmigrantes que vinieran a trabajar al archipiélago, podemos observar ahí un descenso sostenido, pues prácticamente de 23 puntos en el margen que va de esos 4 años, ¿no? A partir de ahí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Difícil hacer una hipótesis de cómo han evolucionado la percepción pública a propósito de esta situación, cuando sabemos que a partir de 2010 pues, los efectos de la crisis se han
aumentado, se han recrudecido y ahora estamos en una situación con un desempleo de por encima del 30 y pico %, ¿no? De manera que estas tendencias que están ahí señaladas con bastante intensidad, pues podemos hipotetizar que se habrán mantenido así si es que no han empeorado, ¿no? De la misma manera, esta representación, digamos, en este diagrama de barras nos permite ver pues cómo esa opinión que considera que no son necesarios los trabajadores inmigrantes pues ha experimentado un crecimiento sostenido desde el año 2007 hasta el año 2010, ¿no? El contexto político en el que este periódico, digamos, ha ido fraguando su discurso a propósito de la inmigración, pues a veces también refuerza, digamos, los pronunciamientos de este cariz, digamos, abiertamente xenófobo, ¿no? Este es una organización, digamos, que se titula Centro Canario, pero con la apostilla de Centro Canario nacionalista, ¿no? Y pues podemos ver ahí un poco cuál es el talante con el que se concurría a las últimas elecciones autonómicas, ¿no? Lejos de aminorar en los últimos tiempos esta, digamos, enfoque de lo que representa la inmigración para las islas, pues les he buscado algunos pronunciamientos en prensa más recientes. Este es de 2011, en el que el presidente del gobierno autónomo, Paulino Rivero, conecta la violencia machista con la presencia de inmigrantes, por ejemplo. O, esto es más reciente, este es de diciembre de 2012, habla de cerrar el paso a la inmigración. En fin, este es uno de los tópicos, no aristotélicos en este caso, que reiteradamente se vuelven a poner en circulación, sobre todo cuando se aproximan las citas electorales o cuando hay que, digamos, generar algún tipo de enfrentamiento entre este archipiélago olvidado y la madrastra centralista de Madrid que nos castiga, ¿no? Esta es todavía más reciente, este es de hace justamente un mes, uno de los alcaldes de los municipios más importantes de Tenerife y además un prohombre, digamos, de Coalición Canaria, que es el partido que gobierna en la autonomía, en coalición con el PSOE, pues un pronunciamiento que no es el único, es reiterado, digamos, él varias veces en distintas ocasiones se ha manifestado en estos términos, en el término de la proximidad con Marruecos nos convierte en un objetivo apetecible para ser invadidos, en fin. Este es un poco, digamos, para situarnos el contexto político en el que, digamos, determinadas orientaciones editoriales pues, pueden fructificar y pueden tener un peso, adquirir un peso en la opinión pública, ¿no? Les he traído aquí estas portadas porque, claro, no se trata solamente de observar lo que son los pronunciamientos editoriales formales, o sea, voy al editorial de este día para ver qué es lo que dice el periódico sobre la inmigración, sino cómo, digamos, la opinión se va deslizando también a través de lo que son las páginas de opinión, ¿no? A través del léxico que se maneja, las expresiones y cómo se presentan, ¿no? Entonces, pues bueno, los inmigrantes son presentados como ilegales, contraviniendo todas las recomendaciones de los códigos deontológicos del periodismo, que hablan que, pues, lógicamente, las personas no son ilegales, pueden haber cometido una irregularidad administrativa, pero nadie es ilegal. O que, a través de la utilización de expresiones como tregua, despierta el imaginario de que la política de la inmigración tiene que ver con un hecho bélico, vamos a decir así, o con un enfrentamiento, ¿no? Todas estas cosas tienen ese efecto, digamos, de diseminación, de gota a gota, que va calando la opinión pública porque se van instalando ese tipo de expresiones de manera, digamos, un poco irreflexiva, porque la gente ojea los periódicos, pero hay ahí un proceso, digamos, de lentamente ir depositando esos sedimentos que acaban formando una opinión, ¿no? Por ejemplo, despertando imaginarios que conectan la llegada de las pateras o los cayucos con barcos negreros y al mismo tiempo alentando el tópico del peligro terrorista que pueden llegar aquí entre esos
inmigrantes puede haber infiltrados de Al Qaeda, etc. Estos días estamos viviendo también una polémica, ¿no?, con un miembro de la Asociación de Nuevos Catalanes, ¿no?, que por su condición de marroquí el Centro Nacional de Inteligencia lo ha, digamos, considerado un individuo peligroso. En fin, todo eso en un contexto también de enfrentamiento Madrid-Cataluña. Cómo va construyendo el periódico en sus sucesivos pronunciamientos esa imagen que traslada a la inmigración. Estos elementos, por eso elegí este periódico, porque yo creo que de alguna manera estas ideas fuerzas están en todos los periódicos conservadores y coinciden y lo podemos rastrear en la prensa no solo española, sino en la prensa europea, ¿no? Una de esas ideas fuerza que son las que alimentan los pronunciamientos editoriales del medio es que la inmigración en ningún caso es un coste, sino que siempre representa un beneficio. Nunca es un beneficio, perdón, sino que siempre representa un coste en cuestiones de sanidad, en cuestiones de educación, de servicios sociales, un gasto, por ejemplo, con los menores, inmigrantes no acompañados, es algo que yo también conoce en el País Vasco. Una segunda idea que presenta siempre la inmigración como una amenaza para la estabilidad social, la amenaza para, digamos, la paz social de la comunidad a la que llegan, nunca como una aportación o un beneficio, es algo que pone en cuestión desde la seguridad social hasta la ocupación física del territorio. Es decir, aquí, por ejemplo, el presidente del Gobierno de Canarias ha acudido reiteradas veces a la metáfora de que las islas son una especie de barco y que si sobrepasa la cantidad de población que llega a las islas pueden literalmente hundirse, ¿no?, irse al fondo, ¿no?, porque estamos superando el nivel, digamos, de población por metro cuadrado en un territorio. Claro, todo esto alienta, digamos, determinados fantasmas en la opinión pública. Estamos ciertamente a 1.500, 2.000 kilómetros de Europa, somos un continente, un territorio aislado que está diseminado en islas y muy próximo además a África. Quiero decir, de Fuerteventura al Sáhara hay 100 kilómetros, hay menos distancia que de Fuerteventura al Hierro o a Tenerife, ¿no? Una tercera idea fuerza es que esa inmigración lo que va a hacer es corromper o destruir la identidad cultural que nos caracteriza. Es decir, la llegada de personas con otras imágenes de la vida, con otras referencias religiosas, culturales, desde la música que tanto molesta a este periódico porque los inmigrantes sudamericanos se reúnen en las plazas y traen su música, etcétera, ¿no? Y claro, en este periódico que hemos elegido, que yo he elegido como caso emblemático, los pronunciamientos son, pues ya son en algunos casos abiertamente racistas, ¿no? Es decir, la destrucción de la identidad, entre otras cosas, se va a manifestar porque étnicamente esta sociedad se va a convertir en una sociedad mestiza en la que la raza negra puede acabar imponiéndose sobre la raza blanca, entre otras cosas porque, como sabemos, tienen una mayor feracidad reproductiva, ¿no? Y digamos que como una especie de caballo de Troya, esas mujeres que llegan aquí que se reproducen con tanta frecuencia va a acabar por desequilibrar, digamos, la composición étnica de nuestra población, ¿no? Bueno, ahí les he digamos, extractado algunos pasajes, ¿no? El segundo de ellos: Canarias sufre una invasión de africanos de raza negra pura, la cual, como todo el mundo sabe, salvo que haya algunas enfermedades que los diezmen, prima sobre la raza blanca en caso de mezclarse, ¿no? Esto no es del siglo pasado, bueno, también es del siglo pasado, pero no de comienzos del siglo pasado. Quiero decir que estos son pronunciamientos todos recientes, es decir, de hace muy pocos años, ¿no? Junto con esas ideas fuerza, digamos que los pronunciamientos editoriales de este periódico, y como digo, que yo creo que se pueden extrapolar a la prensa reaccionaria, conservadora, pues lamentablemente de Europa, ¿no? Manejan
este tipo de recursos argumentativos, ¿no? Nosotros hablamos desde el sentido común, es una de las cosas de las que ellos se reclaman. A ver, nosotros llamamos a esta gente abiertamente negros porque son negros y lo decimos porque hablamos sin papas en la boca, diríamos en expresión coloquial local, ¿no? Lo que nosotros proponemos es algo que cualquiera que maneje el sentido común tiene que admitir como obvio, ¿no? Otro de los recursos de las estrategias para diseminar esa opinión abiertamente de rechazo de la llegada de los inmigrantes es manifestar su impacto, vamos a decir así. Y eso se consigue, entre otras cosas, manejando una terminología que evoque siempre el peligro de una catástrofe. Entonces, a lo mejor la llegada de un cayuco es una avalancha de cayucos. Un amigo siempre me hacía notar este particular. Cuando llegan dos cruceros al muelle de Santa Cruz, nadie habla de una invasión de cruceros ni de una avalancha de cruceros, sino de dos magníficos cruceros que han llegado. O cuando llegan 3 yates al muelle deportivo de los cristianos, nadie se le ocurre decir avalancha de yates tripulados por peligrosos turistas alemanes, ¿no? Entonces, estas avalanchas a veces, cuando se describen así, simplemente reportan la llegada de a lo mejor un cayuco con 5 personas, una pequeña embarcación, que son presentados en estos términos, ¿no? De magnificación del fenómeno, ¿no? Hay otra estrategia, digamos, de argumentación que tiene que ver con una manera perversa de hacer el periodismo, que es el recurso a la fuente oculta. Es decir, mencionamos un determinado dato, un presunto dato, mencionamos un presunto documento, describimos una presunta realidad que nadie se responsabiliza de su autoría. Entonces, pues acudimos a expresiones de tipo impersonal, voces autorizadas que nosotros no identificamos, dicen que en repetidas ocasiones también aparecen voces autorizadas, hablan de que miles de inmigrantes están ya golpándose las puertas para asaltar la valla de Melilla, en fin, sin que nadie se responsabilice de los términos. Se estima que otro 500.000 de personas, es otra expresión, digamos, impersonal, ¿no? Impersonal quiere decir que perfectamente puede ser un juego literario, ¿no? No hay nadie detrás que respalde esto, no hay un dato que digamos esta organización o esta entidad o la policía o que se haga responsable de esas afirmaciones, ¿no? Otra manera de aproximarse también a este fenómeno es jugar la carta de la compasión, digamos. Una compasión que siempre va acompañada de un pero. Es decir, nosotros reconocemos la inteligencia de estas personas, son criaturas del Señor, como tal, tienen derecho a la vida, tienen derecho a tratar de vivir lo mejor posible, pero no aquí, no con nosotros. Es decir, claro, también forma parte de los modelos de integración que tenemos con la inmigración, si vamos hacia un modelo, digamos, de separación y de gueto o de confrontación, digamos. Nosotros reconocemos la dignidad de esas personas, lo único que ocurre es que ellos tienen unas referencias culturales que son completamente incompatibles con las nuestras, no decimos que son inferiores, no decimos que no merezcan ser consideradas, solo que la mezcla aquí es imposible. Entonces lo razonable es que esas personas permanezcan en su lugar de origen y en todo caso nosotros nos aproximaremos a ellos desde las políticas, digamos, de ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? Y entre todos estos elementos, uno también especialmente interesante es el de la preferencia local. No decimos que estos inmigrantes no tengan derecho a la sanidad, no tengan derecho a la educación, no tengan derecho incluso a un puesto de trabajo. Lo que decimos es que, desde el sentido común nuevamente, nosotros debemos tener prioridades sobre ellos, porque somos los que estamos aquí con anterioridad. Ellos son los que han llegado y en caso de que estemos hablando de un bien escaso, de un recurso escaso, como es la sanidad,
como es la educación, como es el trabajo, debe primar la preferencia local, ¿no? Es decir, nuestros impuestos son para la atención sanitaria, pero de los nuestros. Con lo cual también aquí contribuimos a alimentar el confucianismo en el ámbito de la sanidad. Ya sabemos que el ministro dijo que los inmigrantes venían a España a hacerse ecografías como locas, como el que se hace un book para, ¿no? y enviarla a la familia para que le vean la última mamografía que se han hecho, o que, en fin, vienen a operarse de las prótesis de cadera. Con eso también hemos alimentado mucho el bulo, que al final, finalmente, quienes pagan ese estado de opinión que se va generando es el que no tiene el dinero para acudir a otro tipo de soluciones, ¿no? Tengo que volver nuevamente a mencionarlo. Este es el blog personal del presidente de gobierno, que también se ha empleado reiteradamente en esta idea, el empleo para la gente de aquí. Este es una especie de espantajo que continuamente estamos poniendo en circulación, ya les digo, siempre con ocasión o cuando nos aproximamos a las citas electorales, ¿no? Esta es una especie de consigna vacía cuyo encaje, digamos, en lo que es el ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, es bastante difícil de ver, ¿no? Porque digamos que tenemos un porcentaje elevado de población extranjera aquí, pero que la mayoría de los que están aquí trabajando y que son inmigrantes son ciudadanos de la Unión Europea, a los cuales difícilmente tú le vas a poder restringir su derecho a trabajar aquí de la misma manera que un ciudadano español lo tiene de ir a trabajar a Francia o de ir a trabajar a Italia. Pero esto es una bobería que ponemos en circulación y que fácilmente pues logra, digamos, el acuerdo de la gente desde la perspectiva del sentido común. Hay pocos puestos de trabajo, deben ser para nosotros. ¿Cómo vamos a implementar esto teniendo en cuenta la normativa de la Unión Europea? Bueno, de eso ya no hablamos. Esto lo sacamos nosotros a pasear cuando corresponda, en la proximidad de las citas electorales, aunque sepamos que estamos mintiendo como bellacos, es decir, que no hay manera de que esos ciudadanos alemanes, ingleses, húngaros que están viniendo aquí, impidamos su acceso aquí en su condición de ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Por resumirlo de alguna forma gráficamente, esas estrategias argumentativas se pueden condensar en esas cuatro casillas, en esa especie de cuadrado ideológico que condensa cómo la prensa presenta el discurso editorial sobre los inmigrantes, ¿no? De un lado, intensificación siempre de los elementos positivos de nuestro propio grupo. Somos generosos, somos acogedores, somos cosmopolitas, no somos racistas. En paralelo, atenuación de los elementos negativos que puedan caracterizar a nuestro grupo, siempre aparecen como justificados por las circunstancias, por la historia reciente del archipiélago, por las condiciones que estamos viviendo o porque nos provocan, ¿no? Y en paralelo con eso, lo que se produce es el movimiento contrario, una atenuación de los elementos negativos del exogrupo, de ese inmigrantes que tratan de llegar, es que no se quieren integrar, es que tienen unas costumbres inadmisibles, es que hasta la comida que comen, la manera de vestirse, todo lo hace especialmente difícil, y al mismo tiempo atenuamos los elementos positivos que puede haber ahí. Es decir, muy pocas veces aparecen esas buenas noticias que hablan de procesos de integración positivos, que hablan de la aportación de la inmigración a la comunidad, que hablan de los réditos que ha representado para nosotros esa llegada de miles de personas. Todo eso queda siempre en un segundo plano, magnificado por algo que es intrínseco a los medios, que es un comportamiento perverso, pero que está en la propia naturaleza de estas industrias culturales, y es que las buenas noticias no son noticias, o siempre son menos noticias que las malas noticias, ¿no? Hace algunos años Vidal Beneito, el sociólogo, publicó una pequeña columna que se llamaba justamente así: demos las buenas noticias. O sea, una especie de llamado a
invitar a que los medios no solamente pongan el foco en la parte negativa. Claro, cuando estamos hablando de realidades que pueden ser complejas como esta, pues esa perversión en la mirada de los medios que siempre buscan magnificar la parte negativa, pues tiene después una responsabilidad criminógena que llega a la sociedad, ¿no? Ya le digo que forma parte de la mecánica habitual de los medios, siempre lo decimos, ¿no? Si todos los días los médicos realizan en España 5.000 altos clínicos, los periódicos no van a dar cuenta de eso, van a dar cuenta de las 2 o 20 negligencias que se cometan ese día, ¿no? Digamos que ahí siempre hay una perversa óptica, una perversa mirada, ¿no? La verdad es que resulta difícil de entender que un periódico como este mantenga estos criterios editoriales y haya salido impune de todo esto. Ha habido alguna denuncia, una condena del Parlamento por xenofobia, que se las puse inicialmente, pero 2 meses después el director de este periódico estuvo a punto de recibir el Premio Canarias de Comunicación por sus aportaciones a la concordia del archipiélago. Y solamente una oleada de indignación social y las críticas que surgieron pararon aquel esperpento. Pero vamos, con la anuencia y el voto favorable en el Cabildo de Tenerife de todos los grupos políticos, del Partido Popular, del Partido Socialista y de Coalición Canaria, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que se dibuja cuando la EPA de marzo nos concede estos guarismos de un 34,27% de paro? Pues la verdad es que yo creo que afortunadamente el encaje social, yo creo que en el archipiélago, y lo podemos extender al conjunto del país, de la inmigración, para lo que pueden ser esas grandes cifras que la verdad que meten miedo, es razonablemente positivo. Yo creo que es razonablemente... hay cosas que están pasando, ¿no? Hay daños que se están produciendo ya en la sanidad. Tenemos este caso de este senegalés que, en fin, con esta historia de la retirada de las tarjetas sanitarias, etcétera, falleció por tuberculosis, una enfermedad que es que, la verdad, te parte el alma que alguien se pueda estar muriendo de algo como esto, ¿no? Digo, con estos daños que se están produciendo, tampoco me gustaría a mí terminar con una mirada excesivamente negativa. Ayer o antes de ayer salía este estudio, ¿no?, de una especie de informe sobre esta segunda generación de inmigrantes que viven en España, ¿no? Y la evolución en el contraste, digamos, con las cifras de años atrás muestra que esa integración de esa segunda generación es, pues, razonablemente positiva. Es decir, que, por ejemplo, las expectativas que esos hijos de segunda generación que están aquí, en comparación con los locales, vamos a decir así, para entendernos, sobre sus expectativas en el nivel de estudios que van a acabar alcanzando, o el futuro desempeño profesional, el futuro puesto de trabajo que creen que pueden llegar a alcanzar, es muy próxima a los valores de los que declaran las personas naturales de aquí. Es decir, que mientras hace algunos años esos mismos inmigrantes, o estos hijos de inmigrantes, declaraban que sus expectativas, digamos, que estarían a lo mejor 20 o 25 puntos por debajo de lo que los locales pensaban que podían llegar en el nivel de estudio o en el nivel de su desempeño profesional en un puesto de trabajo, ahora prácticamente esas distancias se han ido cerrando, ¿no? De manera que ahí hay algunos elementos que hay que mirarlos con positividad, sobre todo porque aquí, no creo que por reflexión, sino simplemente porque la cosa se ha ido deslizando de esta manera. No estamos a lo mejor en un modelo como, por ejemplo, el que ha funcionado en Inglaterra, en Gran Bretaña, de la separación en guetos, desde la perspectiva de un discurso que dice el exquisito respeto a cada una de las comunidades, y eso a lo mejor ha contribuido a guetificar a algunos colectivos. Aquí, digamos que
esa separación tan estricta no se han dado. También hay otros elementos que han contribuido, ¿no? La proximidad por el idioma, en el caso de la inmigración sudamericana, ¿no? La proximidad del idioma, religiosa, de las costumbres, de la música, en fin, todo eso ha favorecido mucho ese nivel de integración, ¿no? Como Jeju ya se los ha mencionado, esta es la referencia para aquellos que quieran en extenso ocuparse de este asunto. Nada más.